De vuelta una vez más en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101 en este lunes. Como cada lunes tenemos la participación de nuestro compañero, el doctor Jaime Aristi Escudera. Adelante, buenos días, Jaime. Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. El ahorro es una de las decisiones más importantes que toma la persona, la familia. Eso es algo fundamental. Saber después de haber trabajado, después de haber consumido, pues necesita ahorrar para poder consumir en el futuro. Eso es algo fundamental y por eso muchas personas me llaman y me preguntan, bueno, Jaime, ¿qué puedo hacer yo para sacarle el máximo provecho a mis chelitos? O sea, si yo voy a posponer mi consumo, si yo voy a ahorrar, si yo voy a decir, bueno, ¿qué yo puedo hacer para poder colocar mis recursos de manera tal que le pueda sacar el máximo provecho y así poder consumir más en el futuro? Pues ahí llegan preguntas con relación a si ahorro en pesos o en dólares, si ahorro en pesos en instrumentos de corto plazo o de más largo plazo, es decir, si ahorro en más líquido o menos líquido, si en dólares aquí en el país o fuera del país. Todo ese tipo de preguntas me realizan de una forma permanente. Y ahí yo le puedo decir, mira, en la República Dominicana existen diversos instrumentos financieros a través de los cuales se puede ahorrar y usted va a su banco, va a su oficial de cuenta y ahí le van a decir. Ahora, en febrero, si uno va a la página del Banco Central, se encuentra que al momento en que, más reciente que yo estuve viendo, estaba alrededor de 9.09% la tasa de interés pasiva, que es la tasa de interés que está pagando. Si yo entro ahora a la página, veo que ellos han colocado un dato del 9.55%, es decir, que ha subido un poco. Pero al momento en que yo hice el análisis que le voy a presentar hoy a ustedes, estaba en 9.09% la tasa de interés. Y la gran pregunta que habría que hacerse es, óyeme, ¿es correcta ese nivel de tasa de interés pasiva? Es decir, ese promedio ponderado que le pagan a las personas, 9%. Y ustedes pueden abrir los teléfonos después de este comentario y preguntarle a la gente cuál es la tasa de interés que le están pagando por sus ahorros en pesos. Y este es, digamos, el promedio, pero hay quienes le pagan menos, hay quienes le pagan más. Este sería el promedio, que es 72 puntos básicos. Recuerden que 100 puntos básicos es un punto porcentual. 100 puntos básicos, un punto porcentual. 72 puntos básicos significa que es 0.7%. 0.7 puntos porcentuales por debajo de la tasa pasiva de diciembre del 24. Es decir, que en los últimos meses ha estado reduciéndose la tasa de interés pasiva. Y si se compara con noviembre, pues tenemos una reducción de 125 puntos básicos, es decir, de 1.25 puntos porcentuales menos se le está pagando a el ahorrante, al ahorrista en febrero que lo que se le estaba pagando en noviembre. Ahora, esa caída de la tasa de interés pasiva contrasta con el comportamiento de la tasa activa, que es la que le aplican a los préstamos. Para que tenga una idea, entre diciembre del 24 y febrero, subió 47 puntos básicos, es decir, que la tasa de interés que le pagan al ahorrista está cayendo y la tasa de interés que le cobran a la persona por el préstamo es más alta, al pasar de 15.05% a 15.52%. O sea que fíjense, eso significa que el margen de intermediación ha estado subiendo, el margen de intermediación, y eso es algo que el Banco Central tiene que darle seguimiento, porque el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado favoreciendo al margen de intermediación financiera. Entonces, ahí hay que darle mucho seguimiento a esto, porque y los ahorristas se preguntan, bueno, pero ¿es que la tasa de interés pasiva debe ser menor o es que la tasa de interés pasiva debe ser mayor? ¿Qué es lo que está pasando en esto? ¿Es correcto el nivel actual de la tasa de interés que se aplica sobre el ahorro en la República Dominicana? Mira, para entender esto, esa pregunta se puede responder fácilmente, tomando en consideración que la tasa de interés pasiva, es decir, la que usted debe recibir, tiene que ser igual a la tasa de interés en dólares más la depreciación prevista del peso frente al dólar. Esos son los dos elementos. Una tasa de interés de un instrumento similar, digamos, en términos de liquidez, en términos de riesgo. Si es el instrumento similar, es tasa de interés en peso igual a la tasa de interés en dólares más la expectativa de depreciación del
peso frente al dólar. Eso es fundamental. Ahora, si usted va a comparar dos instrumentos de ahorro que la liquidez es distinta, por ejemplo, el plazo de vencimiento es distinto o el riesgo es distinto, pues entonces usted tiene que añadirle una prima de riesgo que tome en consideración ese riesgo de crédito y el riesgo de, digamos, de liquidez. Eso es algo que usted tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a partir de el dato, digamos, los valores de esa tasa de interés entre enero del año 2012 y diciembre del año 2019, es decir, antes de la pandemia. ¿Cuál era el promedio? Mire, la tasa de interés pasiva en ese momento era 6.28. Fíjense que es menor que la de ahora, 6.28. La tasa de cambio en ese momento variaba en 3.80 en términos interanuales, es decir, la depreciación del peso 3.80. Y la tasa de interés de Estados Unidos, los fondos federales, fíjense que estoy utilizando la de los fondos federales, que no es equivalente a la local, pero le voy a añadir luego un elemento, una prima que me la iguala. Entonces, la de Estados Unidos, la de los fondos federales, era en ese periodo 0.73, es decir, 3.80, que es la depreciación del peso, más 0.73, que es la tasa en dólares, le añadiría una prima promedio por riesgo de crédito de liquidez de 1.75. Eso iguala el C28. Es decir, que la prima en ese entonces era 1.75. Ahora, vamos a ver lo que ha estado sucediendo. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo con la tasa de interés al mes de febrero. Ya yo le dije que la tasa de interés pasiva es 9.09%. Al momento que hago este análisis, 9.09%. Ahora, ¿cuál es la tasa de interés de los fondos federales? Que yo le dije a ustedes que el promedio en el periodo del 12 al 19 era solamente de 0.73. Ahora es 4.33. Fíjense lo alta que está la tasa de interés en dólares, 4.33. La depreciación del peso interanual a febrero, es decir, de febrero contra febrero del año pasado, 5.73%. 5.73%. Si yo lo sumo a esos dos y comparo con el 9.09, me doy cuenta de que la prima de riesgo sería negativa en 0.97, lo cual no puede ser. Eso es definitivamente un comportamiento totalmente atípico. Entonces yo voy a utilizar lo normal, que es una prima de 1.75. Si es así, en vez de ser la tasa de interés, y oigan bien esto, voy a repetir ahora, oigan bien esto, en vez de ser la tasa de interés pasiva, 9.09%, el análisis arroja, al yo tomar en consideración la tasa de interés de los fondos federales de 4.33%, más la depreciación interanual del peso, 5.73%, más la prima promedio de riesgo de 1.75%, si yo sumo estos tres elementos, me da que la tasa de interés pasiva promedio a febrero debería ser de 11.81%. En vez de ser de 9.09%, debería ser 11.81%. Algunas personas me dirán, no, Jaime, eso es muy alto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comparar con otras tasas que son pasivas en el sentido de que se originan por emisiones que hacen instituciones, en este caso, instituciones públicas. Voy a coger el Ministerio de Hacienda. Miren, el Ministerio de Hacienda la semana pasada emitió un bono en pesos por 125.000 millones de pesos en los mercados de capitales, con un vencimiento a 12 años. Es diferente al promedio que tenemos de la pasiva y por lo tanto tengo que hacer un ajuste. Pero vencimiento a 12 años y una tasa de rendimiento, la tasa cupón, la tasa de interés de 10.5%. Ahora, esa no paga impuestos. Por lo tanto, si yo hago el ajuste colocándole lo que sería el monto correspondiente al pago de impuestos que luego se va a eliminar, pues yo tendría, en vez de ser 10.50%, esa tasa de interés sería equivalente a 11.67%. Fíjense que yo calculé que la tasa pasiva debería ser 11.81. Esta, que la emite el Ministerio de Hacienda, es 11.67. Eso es 11.67, la tasa de rendimiento antes de impuestos sobre la renta. Ahora, usted me dirá, bueno, pero eso fue Hacienda. Bueno, vámonos al Banco Central. El Banco Central también la semana pasada emitió un título financiero en pesos con un vencimiento a 3 años. Fíjense que ya ese vencimiento se parece más a los diferentes certificados financieros que usted puede encontrar en la banca. Bien, 3 años.
La subasta pública consistía en 10,000 millones de pesos de notas del Banco Central, de los cuales apenas se colocaron 3,204. ¿A qué tasa se colocaron? Al 10.98%, es decir, al 11% se colocaron. Al 11%, fíjense que la tasa pasiva es 9.09 versus el 11% que está pagando el Banco Central. Ah, pero la cosa no para ahí. Fíjense que es interesante tomar en consideración lo siguiente. Se recibieron ofertas por un valor nominal de 44,743 millones de pesos, aunque con un precio de descuento de 89.62 pesos por cada 100 pesos de valor nominal. ¿Qué significa eso? Eso equivale a una tasa de rendimiento o tasa de interés superior al 12%, específicamente 12.2% anual. Fíjense, ya yo dije, la tasa pasiva de 9.09 es muy bajita. Debería ser, de acuerdo a los cálculos que yo realicé, debería ser más alta. ¿Cuánto debería ser más alta? Debería ser 11.81. En vez de ser 9.09, yo calculo 11.81. Me dirán, no, pero Jaime, ahí tú estás tomando alguna variable que no necesariamente se ha mantenido constante. Bueno, vamos a ver, lo comparamos con Hacienda, 11.67. Lo comparamos con el Banco Central, 12.2%. Si hago el ajuste de riesgo de crédito, si hago el ajuste de plazo de vencimiento, me doy cuenta de que definitivamente el 9%, el 9.09% de tasa de interés pasiva está muy bajita. Es decir, que las dos emisiones de deuda realizadas por el sector público confirman que aplicado el ajuste por riesgo y plazo de vencimiento, definitivamente la tasa de interés pasiva promedio ponderado se encuentra muy por debajo de su nivel esperado. Y de ahí viene un punto que hay que tomar muy en cuenta. Ante lo que es el interés, la determinación de las personas a defender el poder de compra de sus chelitos a lo largo del tiempo, porque la gente va a tratar de hacer la mejor inversión posible siempre de sus ahorros, se puede pronosticar una presión sobre el mercado que impulse al alza la tasa de interés pasiva. Es decir, que la gente cuando lo llame su oficial de cuenta y le diga, no, mira, ahora tu tasa de interés en vez de ser 9 va a ser 8.5, le dice, no, pero espérate. No, yo me acabo de leer un artículo de Jaime que me dice que de acuerdo a estos números debe ser mayor que el 9, yo no te voy a aceptar eso. Si tú no me lo haces, el ajuste hacia arriba de la tasa de interés, yo me voy a otro instrumento, me puedo ir a esos títulos del Banco Central que me están pagando por lo menos 11%, fíjate. Los títulos del Banco Central me están pagando 11%. ¿Por qué tu banco me va a pagar 9 si el Banco Central me paga 11? Cuando la realidad también hay que tomar en cuenta que eso que está pagando el Banco Central está por debajo de lo que el mercado está pidiendo, que es 12.2%. Oye bien, 12.2% está pidiendo el mercado al Banco Central, que el Banco Central lo está rechazando, pero se lo está pidiendo el mercado, 12.2%. El Banco Central está aceptando 11%, pero los bancos están pagando 9% de tasa de interés pasiva, 9 están pagando, cuando está en 11 la tasa que está pagando el Banco Central. Oigan bien, por un título o nota de 3 años le están pagando 11, definitivamente que el 9 está por debajo. Entonces, si finalmente el oficial de cuenta le dice, no puedo pagarte más del 9, se quedó en 9, ¿tú sabes lo que va a suceder? Se va a registrar un traslado de ahorro de pesos a dólares, lo cual aumentaría el ritmo de apreciación cambiaria y impactaría negativamente sobre la expectativa de inflación. Un escenario que es muy posible y poco deseable. Por eso mi recomendación a las autoridades es que le den seguimiento a lo que está sucediendo en el mercado financiero, porque no puede ser posible que ante lo que se está viendo de tasas de interés internacionales en dólares, lo que se está viendo de evolución del ritmo de apreciación del peso dominicano, se quiera pagar una tasa de interés pasiva únicamente del 9%. Eso no se puede sostener, no cabe duda de que habrá una presión hacia arriba de la tasa de interés pasiva y por eso mi recomendación es que en lo que sube mantenga sus inversiones lo más líquidas posible y espere el momento para hacer entonces la inversión cuando le suban la tasa de interés en el momento oportuno. Si no le quieren subir la tasa de interés pasiva, lo que va a suceder es un movimiento de peso hacia dólares. Y vuelvo y repito, eso es negativo para el país. El movimiento de pesos hacia dólares, el ahorro, lo haría algo o tendría un impacto negativo. Por eso es recomendable que entonces la banca entienda que tiene que subir esa tasa de interés como ha subido el Banco Central, como ha subido el Ministerio de Hacienda,
su tasa de interés, porque de lo contrario, entonces pudiera haber una situación de sustitución de moneda, y ese proceso de sustitución de moneda provocaría un aumento de la tasa de cambio. Ese aumento de la tasa de cambio repercutiría negativamente sobre las expectativas de inflación y su anclaje se debilitaría. Por eso, vuelvo y repito, un escenario posible y poco deseable. Espero que las autoridades escuchen este comentario. Llévatelo, Francis.